Buenos días. Ante todo, permítanme excusarme por no poder acompañarlos de manera eh, online directamente, precisamente debido a los largos cortes de electricidad que, como saben, estamos afrontando y a las dificultades de conectividad relacionadas con la situación económica que vive Cuba en estos momentos. De cualquier forma, es un honor intervenir en este espacio académico desde La Habana en un momento en que el orden internacional probablemente se tense como nunca antes, al menos en los años recientes, atravesado por unas cada vez más visibles asimetrías de poder, crisis globales que afectan prácticamente todos los órdenes de la vida y una creciente instrumentalización del derecho internacional. Precisamente por ello, mi intervención parte de una premisa fundamental. El debate actual, al menos en lo jurídico y también en lo político, no puede centrarse ya en la eficacia de las sanciones, que ha sido un poco el eje de la polémica de los últimos años, sobre todo proveniente del mundo desarrollado, sino en su compatibilidad con los principios estructurales, fundacionales del derecho internacional, particularmente cuando estas medidas, que me gusta decir que en muchos casos son mal llamadas sanciones, no buscan corregir conductas ilícitas desde el punto de vista internacional, sino que persiguen claramente transformar el orden político interno de los estados. Vivimos en un momento global particularmente convulso y peligroso, en el que en ocasiones nos preguntamos cómo seguir dedicando tiempo, esfuerzo y energía al estudio y a la enseñanza del derecho internacional público. Creo que sobre todo para los docentes este es un reto que asumimos todos los días cuando tenemos que hacer referencia al ordenamiento jurídico internacional en el mundo que nos ha tocado vivir. Casos como los de Venezuela, Irán y Cuba evidencian que las sanciones han sustituido progresivamente el uso directo de la fuerza como un instrumento privilegiado de la política exterior en los últimos años. Sin embargo, esta mal llamada alternativa plantea una cuestión central que pretendo guíe estos breves minutos que vamos a compartir. ¿Estamos ante mecanismos jurídicos legítimos? ¿Son legítimas estas llamadas sanciones? ¿O estamos ante nuevas formas de coerción internacional que precisamente son incompatibles con el derecho internacional, con el derecho que se ha dado a la comunidad internacional para regir los destinos de la humanidad? El derecho internacional, por supuesto, reconoce la coerción, recordando a Kelsen, sin ánimo de profundizar mucho en la teoría, está claro que la juridicidad implica la posibilidad de una sanción. Sin embargo, siempre llama la atención que debemos ser cuidadosos a la hora de referirnos a las sanciones internacionales. Cuando hablamos de una sanción, automáticamente dibujamos en nuestra mente una posibilidad legítima, lícita, de castigar una conducta. Y eso presupone, en primer lugar, una jerarquía que en la mayoría de los casos es ajena al ordenamiento internacional y presupone también la comisión de una conducta irregular, cuando menos ilegal, en la mayoría de los casos, que merece ser castigada o que merece generar como respuesta una sanción, precisamente, una acción correctiva. Es importante que siempre que vayamos a hablar, tanto en el lenguaje común como en la prensa, pero sobre todo en el derecho, tengamos muy claro cuándo estamos hablando de sanciones y cuándo en un mundo como el actual, en una sociedad como la internacional, donde la coerción está descentralizada y está normativamente restringida, no estamos hablando de sanciones precisamente o propiamente dichas. No es ocioso, por tanto, en este sentido, hacer referencia a qué es lo que entendemos en derecho internacional como sanciones y que fundamentalmente hace referencia a las llamadas sanciones colectivas, básicamente aquellas que aplican las Naciones Unidas a través de su mecanismo de seguridad colectiva a partir de las medidas que adopta en el uso de su mandato y recalco que siempre son dentro de su mandato el Consejo de Seguridad. Y por otro lado, sí que hay un conjunto de medidas unilaterales que pueden considerarse atinadamente sanciones, cuya legalidad depende precisamente de su calificación o no como contramedidas. Hay que tener en cuenta
que las contramedidas, si bien son un tema ampliamente debatido en derecho internacional, tienen un régimen jurídico propio que, aunque ha sido, digamos, cuestionado en ocasiones y está aún, en cierto sentido, en construcción, parten del presupuesto de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito, de la necesidad de proporcionalidad y temporalidad en la respuesta ante ese hecho ilícito, de su reversibilidad y de tener como finalidad precisamente inducir al cumplimiento de esa obligación violada, de esa primaria obligación violada por el hecho internacionalmente ilícito. Por tanto, con esto podemos arribar fácilmente a la consecuencia de que el derecho internacional no autoriza medidas que estén destinadas a rediseñar el sistema político, económico o social de otro Estado, pues eso en cualquier caso no podría considerarse una contramedida, a pesar de que el cambio de régimen se haya convertido en un elemento naturalizado y aceptado en el discurso político internacional. En el caso específico de Cuba, la ley Helms-Burton trasciende la lógica jurídica de las contramedidas ampliamente. Creo que en esto no hay duda ninguna. Pues está claro que no está, a pesar de las justificaciones que se han querido dar a las medidas que ha adoptado Estados Unidos en su política eh, agresiva y su política punitiva con relación a Cuba, medidas que han intentado en muchas ocasiones justificarse, ya sea desde en su momento las nacionalizaciones, hasta luego temas como la democracia o los derechos humanos, pero está claro que no están orientadas al cese de un hecho internacionalmente ilícito, sino a la modificación estructural del sistema estatal cubano, y eso es particularmente visible en el caso de la ley Helms-Burton, lo cual le sitúa definitivamente fuera del marco permitido por el derecho internacional. Su carácter problemático pudiéramos, de manera muy sucinta, ubicarlo en tres ámbitos fundamentales. Por una parte, la extraterritorialidad, que es probablemente el más conocido y más tratado en los últimos años, dado que la ley proyecta claramente efectos sobre empresas, sobre actores, que ya no son ni cubanos ni norteamericanos, afectando desde luego las relaciones económicas legítimas que se entablan fuera de la jurisdicción estadounidense, lo cual no solo vulnera el principio de igualdad soberana, sino que rompe con esta lógica horizontal que comentábamos inicialmente que tiene precisamente el sistema internacional en sentido general. Por otro lado, evidentemente, son una muestra de coerción económica estructural, porque como mencionábamos anteriormente, no se trata de inducir al cumplimiento de una obligación específica, sobre todo porque decimos, si en el tiempo la justificación para el sostén de una política punitiva como la de Estados Unidos hacia Cuba ha variado, pues entonces resulta evidente que estamos hablando de pretextos. Si usted ha pasado de las nacionalizaciones a la democracia, a los derechos humanos y a cualquier otra justificación y la política se mantiene inalterable, pues evidentemente no estamos respondiendo ante un ilícito internacional único, sino lo que estamos es buscando justificaciones para perpetuar en el tiempo una política que lo que pretende realmente es generar asfixia económica y debilitar el cumplimiento de las funciones públicas por parte del Estado cubano. Y por otro lado está un condicionamiento político explícito. Siempre digo que pudiéramos debatir el espíritu del bloqueo en sentido general y específicamente de la Helms-Burton si no existiera el título 2 de la ley. Está claro que el levantamiento de las medidas está supeditado a la adopción de un modelo político determinado, que difiere por completo del que se ha dado a sí mismo el pueblo cubano a lo largo de las últimas décadas. Por tanto, estamos ante un conjunto de medidas que no pueden en ningún caso ser calificadas como contramedidas, como en algún momento lo ha pretendido la narrativa estadounidense, sino ante un instrumento cuyo objetivo claramente es el cambio de régimen en Cuba. En tal sentido, cabe recordar, por más que en ocasiones el tema del cambio de régimen, como decía anteriormente, se haya normalizado en la retórica internacional, que incluso la Corte Internacional de Justicia, a raíz del caso paradigmático de Nicaragua contra Estados Unidos, estableció que la intervención prohibida en el derecho internacional no se limita exclusivamente al uso de la fuerza. Hay, digamos, un mito en el cual la intervención o la violación del principio de no intervención en los asuntos internos de los estados queda reducido exclusivamente a casos de uso de la fuerza prohibidos por el derecho internacional. La Corte sienta claramente en este caso
emblemático que no solamente el uso de la fuerza puede considerarse intervención en los asuntos internos de los estados e incluye formas de coerción dirigidas a influir en decisiones soberanas fundamentales, como es precisamente el caso que hoy nos ocupa. La Corte en este caso, como también se ha recalcado mucho internacionalmente, no equipara automáticamente la coerción económica con el uso de la fuerza, en el sentido en que lo prohíbe el 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, afirma claramente que cuando la presión, ya sea de carácter económico, político o militar, afecta la libre determinación, la libre elección del sistema político o económico, estamos definitivamente ante una violación del principio de no intervención en los asuntos internos. Una cuestión compleja que también se ha llevado y traído en el caso de Cuba, no solo con relación al tema de la Helms-Burton, es precisamente el uso de contramedidas de terceros, que es un tema ampliamente debatido sobre el cual no tenemos tiempo para profundizar hoy. Sin embargo, debe quedar claro en este caso que las contramedidas adoptadas por terceros estados, muy excepcionalmente solo ante violaciones muy graves del derecho internacional, no pueden ser generalizadas, como decía anteriormente, tienen que ser aplicadas exclusivamente en casos muy excepcionales con relación a violaciones concretas, no pueden entrañar un carácter punitivo y no pueden afectar la estructura política del Estado al que se aplica. Por tanto, el cambio de régimen en ningún caso puede constituirse como un objetivo jurídicamente legítimo, de acuerdo con el derecho internacional vigente. Los casos de Venezuela y de Irán, muy recientemente, que muy recientemente han alcanzado una connotación importante, pero que datan ya de varios años, evidencian que no estamos ante fenómenos aislados. En ambos escenarios hemos sido testigos de una escalada progresiva de las mal llamadas sanciones, de una narrativa justificativa basada en la democracia, en la seguridad y la paz internacional, y una convergencia hacia objetivos de transformación política interna muy claros. En el caso de Venezuela, concretamente, la presión económica y el reconocimiento de autoridades paralelas evidenciaron una estrategia orientada a forzar una transición que ya no necesito decirles finalmente de qué manera se llevó a cabo. En el caso de Irán, la persistencia de las sanciones, incluso más allá de compromisos internacionales que se habían obtenido, muestra que los objetivos trascienden al elemento más publicitado, que es precisamente el nuclear, y el desenlace, que aún está por concluir, triste desenlace del caso Irán, evidencia también que no estábamos ante una corrección de una conducta u otra, sino ante una clara violación del derecho internacional en función de forzar un cambio dentro del sistema político y económico de esa nación. Está claro que estas políticas no son neutrales en ningún caso y sus efectos son profundamente estructurales en los países objetivos, en los países a los que se aplica. Creo que Cuba es tristemente un caso donde se ve con mucha nitidez cómo este tipo de políticas deterioran profundamente los sistemas de salud, limitan el acceso a medicamentos, alimentos, en este caso a recursos energéticos, constituye sin lugar a dudas un obstáculo enorme para el desarrollo económico de los países y tiende a agravar crisis sociales, especialmente visibles en situaciones extremas, como fue, por ejemplo, durante la pandemia. Y por otro lado, siempre me gusta llamar la atención de que todos estos elementos, lejos de favorecer un mejor desempeño o de favorecer la democracia o el disfrute de los derechos humanos en los estados en los que se aplican, lo que hacen es profundizar la inestabilidad y sobre todo el sufrimiento social en esas naciones. En Cuba, específicamente, la vigencia de la ley Helms-Burton demuestra la continuidad histórica de este problema. Cuba es probablemente, está documentado como sufre el régimen de medidas coercitivas unilaterales más prolongado y probablemente el más integral
que ha vivido la historia. Pero Cuba no es un caso nacional, Cuba no es un caso aislado, Cuba es, podemos decir, el símbolo jurídico y político de cómo el derecho internacional puede ser mm, agredido, puesto en tensión o también puede ser defendido frente al poder. Y en este sentido, llegamos a lo que considero que es una reflexión obligada en este punto. El derecho internacional no es un espacio neutral. Si queremos ver el derecho internacional como un orden perfecto, que se han dado los estados en una situación armónica, idílica, pues definitivamente vamos a resultar frustrados. El derecho es un campo de disputa. Por un lado, observamos intentos continuos de reinterpretarlo para legitimar prácticas unilaterales de poder. Y eso no es ajeno incluso al proceso de gestación del ordenamiento jurídico internacional. Y por otro, los países del sur global estamos en la obligación de invocarlo como una herramienta de defensa de nuestra soberanía. Por tanto, aceptar sin cuestionamiento que las mal llamadas sanciones orientadas al cambio de régimen son instrumentos de política exterior válidos conduce a normalizar jerarquías entre estados que son ajenas al sistema jurídico internacional, contribuye a debilitar el multilateralismo y a vaciar de contenido los principios fundacionales y estructurales como la igualdad soberana y el principio de no intervención. La ley Helms-Burton no es solo una norma jurídica, no es solo un problema de Cuba, es un caso emblemático de la tensión entre el derecho y el poder en el sistema internacional contemporáneo y frente a ello, la defensa del derecho internacional no es una abstracción académica, especialmente para los países del sur. Este es un espacio que no debemos ceder, es un espacio en el que no podemos claudicar, es un espacio de necesaria resistencia, de legitimación y de lucha política, porque precisamente en el terreno del derecho internacional, cierto es, imperfecto, desigual, pero aún normativo, válido y vigente, se juega la posibilidad de preservar la soberanía, de contener la arbitrariedad y de sostener la idea misma de un orden internacional basado en las reglas. Y esta es básicamente la reflexión con la que me gustaría que quedaran en el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nuevamente un placer haberlos acompañado en la tarde.